presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y también a cada uno de ustedes allá en Norteamérica, cada uno también de ustedes allá en Centroamérica y también ustedes en Suramérica, que en esta mañana están a través de la línea telefónica conectados directamente con Puerto Rico para esta actividad de esta mañana. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, en este día domingo en el cual el cristianismo recuerda la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén 2000 años atrás aproximadamente. En esta mañana quiero leer una escritura y se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 21, y dice de la siguiente manera. Capítulo 21 de San Mateo, comenzando en el verso 1, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de asna, animal, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y en San Lucas capítulo 19, aquí mismo en la entrada triunfal, luego de entrar a ella, aquí dice verso 38 de San Mateo, dice este pasaje, verso 36 en adelante: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán,
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Reconociendo el día, el tiempo de la visitación divina. Reconociendo el tiempo de la visitación divina. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de los profetas en el Antiguo Testamento, Dios había anunciado la primera venida y segunda venida del Señor, y Él había dado a conocer al pueblo que este evento de la venida del Señor se realizaría en el tiempo asignado en el programa divino, y había dicho que se gozara el pueblo en ese tiempo de la venida del Señor. A través del profeta Zacarías, en el capítulo 9, encontramos que Dios le dice al pueblo de Israel: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora aquí podemos ver que Dios le dijo a través del profeta Zacarías al pueblo que se alegrara mucho, a la hija de Sión que se alegrara mucho, a Jerusalén, la hija de Jerusalén, que diera voces de júbilo en la venida del Señor, en esa entrada triunfal del Señor. Y podemos ver que Jerusalén no estaba percibida, pero aquellas personas que venían con el Señor, que habían visto al Señor Jesucristo y habían creído en Él y en todo lo que Él hacía, venían dando voces de júbilo, dando voces de alegría, porque ellos estaban viendo la visitación divina manifestada en carne humana, prometida para aquel tiempo, la cual era la primera venida del Señor. La venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo fue el cumplimiento de la promesa mesiánica para el pueblo hebreo. Y con el cumplimiento de la promesa mesiánica para el pueblo hebreo, el pueblo tenía que estar reconociendo esa visitación divina y estar alegre, lleno de júbilo, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, representados en Sion y en Jerusalén. Pero podemos ver que solamente un grupo de ciertas personas fueron los que recibieron al Señor y entraron con el Señor en esa ocasión, llenos de alegría, llenos de regocijo, conforme a lo que había sido dicho a Jerusalén y a Sión. Así es que ellos estaban cumpliendo la profecía del profeta Zacarías y estaban reconociendo la visitación divina. Pero Jerusalén no estaba reconociendo esa visitación divina, y por esa causa el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y comenzó a enumerar las cosas, los juicios que le vendrían a Jerusalén por no haber conocido o reconocido la venida del Señor, la venida del Mesías, la visitación divina. Dijo que la rodearían sus enemigos con vallado y la sitiarían por todas partes y la estrecharían y
Dice, y a tus hijos dentro de ti, te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando se lleva a cabo la visitación divina, el cumplimiento divino de lo que Dios ha prometido para un pueblo, para una nación, para una ciudad, para un pueblo, para una iglesia, para lo que sea, o para una familia, cuando Dios cumple esa promesa, es necesario reconocer el cumplimiento de esa promesa divina, porque es la visitación divina en el cumplimiento de lo que Él prometió. Israel estaba ciego a la visitación divina, la cual le había sido prometida al pueblo hebreo y la cual estaba siendo cumplida en medio de ellos. Ahora vean ustedes que reconocer la visitación divina en el tiempo en que se lleva a cabo es la bendición más grande, porque ahí vienen todas las bendiciones de Dios prometidas para el pueblo, para ese tiempo en que se cumple esa visitación divina. Con la visitación divina vienen las grandes bendiciones de Dios. Ahora, reconocer esa visitación divina, creerla de todo corazón y recibir esa visitación divina, es la bendición más grande que una persona puede tener, porque ahí le vienen todas las bendiciones divinas. Pero no reconocer esa visitación divina y rechazar esa visitación divina es la cosa más triste, más terrible para un ser humano, para una nación, para una iglesia, para un pueblo, porque entonces los juicios divinos tienen que caer sobre esa nación, sobre ese pueblo, sobre esa iglesia, sobre esa familia, sobre quien no reconozca la visitación divina en el tiempo que se está llevando a cabo. Ahora vean, viene la bendición, y Dios coloca la bendición delante de todo ser humano, y también coloca la maldición, coloca la vida y coloca la muerte delante de todo ser humano en el tiempo en que la visitación divina se está llevando a cabo. Ahora es triste para una persona, una nación, un pueblo o una iglesia que esté esperando el cumplimiento de una promesa que Dios ha hecho, que tenga la escritura y pueda decir: Dios aquí ha prometido que va a cumplir esta promesa. Dios ha dicho que el Mesías vendrá. Él ha dicho que una virgen concebirá y dará a luz un niño, y su nombre será Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y cuando lo cumple Dios, las personas no poder ver el cumplimiento de esa promesa, eso es la cosa más triste para una persona, una nación, una iglesia o un ministro, no importa la posición en el ministerio que tenga. Fue la cosa más terrible, más triste para el sumo pontífice y todos los ministros de aquel tiempo. Ni siquiera apareció allá en el nacimiento del Señor. Vino a aparecer en una ocasión, y fue cuando dijo que Jesús había blasfemado, luego de preguntarle si era el Cristo, si era el Mesías o no. Ahora ven ustedes lo que significa para una persona, pueblo o nación o iglesia la visitación divina. Ahí vienen las bendiciones de Dios, pero también los juicios de Dios son hablados en esa visitación divina para aquellos que no reconocen esta visitación divina. El Señor Jesucristo 2000 años atrás lo hemos visto entrar a Jerusalén. Es la entrada triunfal
aunque no lo recibieron, sino el pueblo que iba con él, las personas que iban con él, pero la representación religiosa encabezada por los ministros de Jerusalén, encabezada por el pontífice y demás ministros, rechazó esa entrada triunfal, rechazó esa visitación divina. Y por eso Jesús lloró sobre Jerusalén, pues estaban ciegos a la visitación divina. Por eso Jesús citó las palabras de Isaías, que dijo que teniendo ojos no veían y teniendo oídos no oían. Y se les cumplió a ellos esa palabra profecía del profeta Isaías. Ahora vean ustedes que hay profecías que son para una bendición grande, para la persona cuando se le cumplen, pero hay también profecías que son profecías de juicio, de maldición. Y aquí podemos ver que esta profecía, cuando se le cumplió al pueblo hebreo, que teniendo ojos no veían y teniendo oídos no oían, no entendían, no comprendían lo que estaba pasando en cuanto a la visitación divina, para ellos fue una maldición ver la primera venida del Señor y no entenderla, no verla, no comprenderla, no comprender que aquel hombre, Jesús de Nazaret, era el Mesías, el famoso Mesías de las profecías del profeta Isaías y de todos los demás profetas que habían visto la venida del Señor en sus visiones proféticas, y habían hablado de la venida del Mesías. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo estaba consciente de que Israel no lo recibiría, aunque Él era el verdadero Mesías prometido para el pueblo hebreo en aquella ocasión. Ahora vean cómo se comportó el Señor Jesucristo, aunque estaba pasando por esa situación tan difícil. Él sabía que tenía que cumplirse la profecía. Él dijo que todo tenía que ser cumplido, por lo tanto, Él miraba las cosas desde el punto de vista divino. Por lo tanto, cuando Él veía que lo rechazaban en algún lugar, Él entonces recordaba las Escrituras que decían que teniendo ojos verían y no comprenderían. Estaban viendo la visitación divina, pero no la comprendían, no la podían creer, porque estaban ciegos espiritualmente a esa realidad divina, a esa visitación divina, y la llamaban del diablo. Decían: tú eres Beelzebú y tú tienes demonios. Tú eres samaritano y estás loco, tienes demonios. Y por el dedo de Beelzebú tú echas fuera los demonios. Así es que vean ustedes cómo ellos vieron la visitación divina en aquel tiempo. Y por esa causa los juicios divinos luego cayeron sobre Jerusalén y sobre todo Israel. Porque cuando Dios cumple su promesa para un pueblo o para una nación o una iglesia, y las personas del pueblo no reconoce el cumplimiento de esa promesa, de esa visitación divina, no puede esperar las bendiciones de Dios. Se le escapan las bendiciones de Dios y entonces le vienen esos juicios divinos, y algunos después no saben ni por qué han pasado por esos juicios divinos, pero es por no haber reconocido el día de la visitación divina, el tiempo de la visitación divina, en el cumplimiento de lo que Dios prometió para ese tiempo. Ahora, el Señor Jesucristo en su primera venida vino como el Cordero de Dios. Él vino para un propósito y con un propósito divino. Por lo tanto, Él tenía una meta frente a Él. Él no venía para congraciarse con las personas, sino para cumplir un propósito divino, un propósito de redención, un programa de redención. Él, conforme al programa de redención divina, Él tenía que, como Cordero de Dios,
representado en el cordero que el pueblo hebreo sacrificaba para la expiación. Él tenía que morir. Él era el cordero pascual, por lo tanto, él tenía que morir en la cruz del Calvario y él tenía que poner su vida por cada ser humano, por cada hijo de Dios, y ser despreciado para poder ser sentenciado y morir. Porque si el pueblo hebreo lo hubiera recibido, no hubiera pedido su muerte. Y entonces, ¿qué hubiera acontecido? Pues la sangre del Señor Jesucristo no hubiera sido derramada para limpiar a cada hijo de Dios de todo pecado. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero algunas personas no comprendían que para quitar el pecado del mundo tenía que morir y derramar su sangre, y así entonces quitar el pecado del mundo. Pero Jesús sí comprendía estas cosas, y por eso él siempre decía que subiría a Jerusalén y que él sería tomado preso, sería abofeteado, sería escarnecido y luego entregado a los principales y sería sentenciado y sería matado. Todas estas cosas Jesús las sabía, y por eso él caminaba hacia adelante siempre, sin importar las circunstancias que le rodeaban en aquel tiempo, porque tenía su mirada puesta en ese programa de redención. Tenía una meta, y la meta era cumplir el propósito divino, la obra divina correspondiente para aquel tiempo. Así es que cuando le tocó entrar a Jerusalén para cumplir el propósito por el cual él estaba en la tierra, él afirmó su rostro para subir a Jerusalén y entró a Jerusalén en esa ocasión de la entrada triunfal, juntamente con sus discípulos y aquellas personas que le seguían y habían seguido su ministerio de cerca y habían visto las grandes maravillas de Dios y daban gloria a Dios por Jesús de Nazaret, daban gloria a Dios por lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús. Así es que estas personas sencillas eran las personas que estaban viendo el programa divino, lo que Dios estaba llevando a cabo. Ellos estaban viendo a Dios manifestado en carne, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora vean ustedes esta situación con el pueblo hebreo. ¿Quién perdió? Los que no reconocieron esa visitación divina. ¿Quiénes ganaron? Los que reconocieron la visitación divina. Y vean ustedes que por no reconocer esa visitación divina, el pueblo hebreo perdió una bendición muy grande. El reino de Dios fue pasado de entre los hebreos a los gentiles, y por esa causa se desarrollaron luego las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Así es que el reino fue pasado a otro pueblo porque no reconocieron la visitación divina. Ahora, para este tiempo final, hay una promesa, y quisiera leer esa promesa. Si nuestro hermano Bermúdez me pasa acá 2 libritos que tengo allí. Hay una promesa para el mundo gentil, hay una promesa para el pueblo gentil, y esta promesa fue dada por Dios a través de un mensajero, por el 7º mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil. Ahora quiero leer también, para que tengamos un cuadro más claro de esta bendición que está aquí prometida, en Hebreos capítulo 12 y verso 21 y adelante dice:
verso 18 en adelante dice, porque no os habéis acercado al monte de Sión, que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al juez, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora vean a ustedes a dónde nos hemos acercado: al monte de Sión, a la ciudad de nuestro Dios, Jerusalén la celestial, a la compañía o congregación de los primogénitos escritos en el cielo. Ahora vean ustedes que estamos en el monte de Sión, estamos en la Jerusalén celestial, estamos en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es el monte de Sión y es la Jerusalén celestial, es la esposa del Cordero. Ahora, conociendo estas cosas y sabiendo que somos el monte de Sión, sabiendo que ahí es que hemos llegado y que estamos en ese monte de Sión espiritual, ese monte de Sión celestial y esa Jerusalén celestial, veamos la promesa que tiene este monte de Dios. Dice, en los últimos días habrá una real lluvia temprana y tardía sobre ese pequeño grupo que viene con él, en este pequeño burrito manso y humilde, sin duda ni denominación, clamando, hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es la atracción hoy? ¿Cuál es la atracción en el monte? ¿En qué monte? En el monte de Sión, como fue en el monte allá de la transfiguración, acá en el monte de Sión, que es el monte de la transfiguración actualizado, pues en este monte de Sión es donde la segunda venida del Señor se realiza. Por eso dijo el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 20, dice, y vendrá a Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y San Pablo, citando esa misma escritura en Romanos capítulo 11, verso 26, dice, y vendrá de Sión el libertador que quitará la impiedad de Jacob. Así es que el monte de Sión, este monte, es el monte de la bendición divina, es el monte de la visitación divina, es el monte en donde Él manifiesta lo que Él prometió para este tiempo final. Es también la Jerusalén celestial. Por lo tanto, esta promesa para los últimos días, en los últimos días habrá una lluvia real, temprana y tardía sobre ese pequeño grupo que viene con él, en este pequeño burrito manso y humilde, sin duda ni denominación, clamando, hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es la atracción o cuál es la cuestión hoy? ¿Cuál es la atracción en el monte?
en el monte de Sión y en la Jerusalén celestial, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, es la entrada triunfal a la Jerusalén celestial. Él viene con el librito abierto en su mano. Él viene en su segunda venida a la Jerusalén celestial. Él viene con ese librito abierto, con el título de propiedad, el libro de la redención abierto, para traerle la bendición más grande que Dios le haya dado a sus hijos. Él viene para llevar a cabo la obra de León de la tribu de Judá. Él viene para llevar a cabo el reclamo. Y en su programa, Él se manifiesta en su segunda venida, en el cumplimiento de la visitación divina del tiempo final. Por esa causa, en su segunda venida, viniendo con el librito abierto y dándoselo a su ángel mensajero para que él se lo coma, y luego que predique el mensaje profético para todo pueblo, nación y lengua, él, en su segunda venida, en su visitación divina en medio de los gentiles, viene en el cumplimiento de lo que él prometió para nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Él viene en este tiempo final. Su visitación es prometida a través de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y conforme a la promesa divina por medio del séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, que dijo en el libro de los sellos, página 256 en español: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra encarnada en un hombre. Eso será la visitación divina en el cumplimiento de la venida del Señor, en el cumplimiento de la venida del Redentor sobre a Sión, al monte de Sión. Y Él estará cumpliendo su programa de león de la tribu de Judá, reclamando todo lo que Él redimió con su sangre preciosa, reclamando todo lo que Él redimió, lo cual está escrito en ese libro que fue sellado con 7 sellos y luego fue abierto en el cielo en el tiempo asignado por Dios, y luego traído ese librito a la tierra para restaurar a todos los hijos de Dios a la vida eterna. Todos los hijos de Dios tenían derecho a vivir eternamente, pero ese derecho fue perdido allá en la caída, cuando entró el pecado en el huerto del Edén. Pero en este tiempo final es restaurada la vida eterna a todos los hijos de Dios. Y en este programa de redención, en este programa de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial, está la promesa del apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios capítulo 15 en su primera carta, verso 51 en adelante, que dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Esta es la visitación divina, y en la visitación divina se toca la trompeta final para nuestro regreso a la vida eterna, para nuestro regreso a un cuerpo eterno, nosotros los que estamos vivos y también los que murieron en el pasado. Por lo tanto, cada hijo de Dios en este tiempo final, cada escogido, los cuales están escritos en el libro de la vida del Cordero, en este tiempo final reconocen la visitación divina, reconocen el tiempo, el día de esta visitación. Ahora, ¿cuándo fue esa visitación divina? 2000 años atrás, en la primera venida del Señor. Fue en la edad de la piedra angular. Ya habían pasado las 7 etapas o edades de la iglesia hebrea. Juan el Bautista había sido el mensajero de la 7ª etapa o edad de la iglesia hebrea y había sido rechazado por el pueblo hebreo. Por lo tanto, fue echado fuera de la 7ª edad y se quedó entre la 7ª edad y 8ª edad. Por lo tanto, Juan fue el precursor de la segunda venida, de la primera venida del Señor, precursor, y él no estaba en la 8ª edad. Tampoco estaba en la 7ª porque había sido el mensajero de la 7ª, pero había sido echado fuera. Por lo tanto, el grupo de Juan no pertenecía a ninguno de los grupos del pueblo hebreo. Era un grupo libre que salió, recibió ese mensaje, pero ahí no se podía quedar todo, porque Juan era una luz, una antorcha que ardía, dijo el Señor Jesús. Y dice, y ustedes quisieron caminar a su luz, mas yo tengo mayor testimonio que él, mayor luz, porque allí estaba una luz mayor, allí estaba el sol de justicia. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él allí se presentó como el sol de justicia. Por lo tanto, él tenía que ser colocado en una etapa, en una edad. Esa luz, el Señor Jesucristo como luz, tenía que estar colocado en una edad. Era la edad de la piedra angular de aquel tiempo. La piedra que los edificadores desecharon era el Señor Jesucristo. Por lo tanto, su edad, su día, su tiempo, era el día de la primera venida del Hijo del Hombre. Era el día de la venida del Mesías. Era el día de la visitación divina. Pero ese día no lo pudieron reconocer los líderes religiosos de aquel tiempo. No comprendían, no sabían que había comenzado un nuevo día espiritual. Había comenzado un nuevo día dispensacional. Una nueva dispensación había comenzado cuando Jesús fue bautizado allá en el Jordán. Y ninguna persona puede ver y experimentar lo que está aconteciendo en un día, en un nuevo día, a menos que no despierte a ese nuevo día. Si está ciego y dormido a ese nuevo día, esa persona no puede ver, no puede comprender lo que está aconteciendo en ese día. Y la persona entonces no puede reconocer la visitación divina. Por eso él llamaba a las personas. Él dijo, si alguno está trabajado y cargado, cansado, yo lo haré descansar. Venga a mí y yo lo haré descansar. Y si alguno tiene sed, venga a mí. Así es que él se presentó como el mensajero de un nuevo día. Él se presentó como la persona que tenía el alimento y el agua para ese nuevo día, para esa nueva dispensación, para esa nueva edad. Y las personas que no pudieron reconocerlo a él, perdieron la bendición más grande que estaba frente al pueblo hebreo. No podemos perder nosotros en este tiempo final la bendición tan grande que Dios ha colocado en este planeta Tierra frente a los seres humanos. Estamos viviendo
en un tiempo muy importante, en un tiempo paralelo a la primera venida del Señor. Hemos visto la entrada triunfal a la Jerusalén celestial, y esto continuará, o sea, porque se va cumpliendo una parte, ya se ha cumplido, podemos ver una parte, pero luego también cuando seamos trasladados, también estará cumpliéndose eso también. Así es que podemos ver todas estas cosas. Podemos ver la entrada triunfal del Señor en su segunda venida a la Jerusalén celestial, que es su cuerpo místico, su iglesia. Y los escogidos les reconocen, los escogidos ven esa visitación divina. Él prometió que vendría con sus ángeles, y él dijo en San Mateo capítulo 24 y verso 31, y enviará ¿quién? El Hijo del Hombre, sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los escogidos. Así es que podemos ver que en la visitación divina son llamados y juntados todos los escogidos con el mensaje de gran voz de trompeta. Él también ha dicho en Apocalipsis 22 y verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y también Apocalipsis 22 y verso 6 dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Ve usted? Es la visitación divina en este tiempo final, en el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Señor, la venida del Redentor para nuestro regreso a la eternidad, a la casa de nuestro Padre Celestial. Y esa visitación divina en este tiempo final, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta, con esa trompeta final, para luego producir la resurrección de los muertos y luego la transformación de los que estamos vivos, que hayamos reconocido esa visitación final, esa visitación divina en este nuestro día, el día de la edad de la piedra angular. Nosotros que estamos vivos seremos transformados, y los que murieron en el pasado, los escogidos, serán resucitados en este tiempo, porque tanto nosotros como ellos en este tiempo reconocemos todos el día de la visitación divina. Reconocemos esta edad eterna, la edad de la piedra angular. Reconocemos esta nueva dispensación, la tercera dispensación, y reconocemos el cumplimiento de su venida, conforme al orden de su venida, con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Por esa causa nosotros sabemos que seremos transformados, los que estamos vivos, y los que murieron en el pasado serán resucitados. ¿Por qué? Porque hemos reconocido el día de la visitación divina, hemos reconocido el tiempo de la visitación divina, y hemos reconocido la visitación divina en este tiempo para el cual Él la prometió. Reconociendo el tiempo de la visitación divina. Y no solamente reconociendo el tiempo, sino reconociendo también la visitación divina. Porque no es solamente decir que es en este tiempo que la visitación divina se tiene que realizar, sino que es en este tiempo que la visitación divina se está realizando conforme a su promesa. Y todos los escogidos la creen, la visitación divina, la han recibido con todo su corazón, y reconocemos este día, este tiempo tan glorioso de la visitación divina. Este fue el tiempo anunciado para la visitación divina, y ninguna persona
podrá ver la visitación divina, a menos que no viva el tiempo de la visitación divina, o sea, la edad y dispensación de la visitación divina. Ese fue el secreto por el cual las personas de aquel tiempo, líderes religiosos, no pudieron ver, no pudieron reconocer la visitación divina, porque no se salieron de la edad pasada y dispensación pasada. No pasaron a la nueva dispensación que había comenzado en el Jordán con el Señor Jesucristo. No pasaron a la edad de la piedra angular de la primera venida del Señor, y por esa causa estaban ciegos a lo que estaba aconteciendo en una nueva edad y una nueva dispensación. Ninguna persona podrá ver la visitación divina de la segunda venida del Señor con sus ángeles, y no podrá tampoco escuchar la gran voz de trompeta o trompeta final, a menos que no salga de una dispensación que ha pasado y una edad que ya ha pasado y se coloque en la nueva edad, la edad de la piedra angular, y se coloque en la nueva dispensación, la tercera dispensación, la dispensación del reino. Estamos en la dispensación del reino, la dispensación que tendrá la resurrección de los muertos, la dispensación que tendrá la transformación de los vivos, de los escogidos vivos, porque es la dispensación que tiene la gran voz de trompeta, es la dispensación que tiene la trompeta final, es la dispensación que tiene la visitación divina, es la dispensación que tiene la visitación del Señor Jesucristo, es la dispensación que recibe y ha recibido al ángel del Señor Jesucristo, enviado por el Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas. Sin ese mensaje de testimonio, ninguna persona podrá comprender el gran misterio de la segunda venida del Señor. Sin ese mensaje del ángel del Señor Jesucristo, el cual el Señor Jesucristo le ha dado para dar testimonio de estas cosas, ninguna persona podrá comprender el tiempo de la visitación divina. Ninguna persona podrá comprender estos misterios del reino de Dios, porque Él, estos misterios del reino de Dios, los revela, los da a conocer por medio de su ángel. Él revela sus misterios, Él revela su venida, Él revela su visitación por medio de su ángel mensajero. Y nosotros, por medio de su ángel mensajero y su mensaje, nosotros reconocemos el día de la visitación divina y reconocemos la visitación divina en este tiempo final. Y por esa causa sabemos que tenemos la bendición de Dios, que tenemos esa bendición que Él dice que coloca delante de nosotros. Yo pongo delante de vosotros la bendición y la vida, y también coloca la maldición y la muerte. Escoge la vida, la bendición, para que vivas. Y cada uno de nosotros podemos decirle al Señor: nosotros hemos escogido la bendición, la vida, para vivir eternamente, y hemos reconocido la visitación divina, y hemos reconocido el tiempo de la visitación divina. Dios nos continúe bendiciendo a todos, Dios nos guarde y pronto cumpla su promesa de la transformación de nuestro cuerpo.
Pasen todos un día feliz y estaremos nuevamente con ustedes aquí en Calley, Puerto Rico, y con ustedes a través de la línea telefónica el próximo viernes Santo, a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, para continuar dándole la palabra y continuar regocijándonos, alegrándonos en Sión, en la Jerusalén celestial, dando voces de júbilo en este tiempo de la visitación divina. Él dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, Jerusalén, hija de Sión. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, alegrándonos, dando voces de júbilo por la entrada triunfal a la Jerusalén celestial del Señor Jesucristo en su segunda venida. Y nosotros hemos reconocido el tiempo de su visitación divina a la Jerusalén celestial, de la cual nosotros somos parte. Así es que somos la Jerusalén celestial y reconocemos la entrada triunfal del Señor Jesucristo en el cumplimiento de su venida en este tiempo final. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir nuestra parte en esta mañana, y así regresar el viernes próximo a las 3 de la tarde y luego el domingo, como siempre, a las 10 de la mañana. El domingo de resurrección estaremos nuevamente con ustedes aquí, y luego durante la semana, el martes de la otra semana, luego de la Semana Santa, estaremos viajando a México, luego Guatemala, Costa Rica y algún otro lugar que esté en la lista de compromisos para este recorrido de Centroamérica. Así es que, conforme al itinerario que está hecho y ya enviado a los diferentes países, será nuestro recorrido luego de estas actividades de Semana Santa. Así es que le damos gracias a Dios por la visitación divina en este tiempo. Le damos gracias a Dios porque hemos nosotros reconocido el tiempo, el día de esta visitación divina, y le damos gracias a Él porque somos escogidos, predestinados, y no lo sabíamos, pero ahora sí lo sabemos, y hemos visto su entrada triunfal a la Jerusalén celestial. Así es que Dios nos continúa bendiciendo a todos con las bendiciones de su visitación divina en este día de la visitación divina. Bueno, nuestro hermano Bermúdez por aquí puede pasar. Él está, lo veo allá ocupado en el teléfono, y lo mismo que yo le hago a él, que le digo espera un ratito, también él me hace a mí. Así es que hemos visto lo que es la visitación divina y lo que es el día de la visitación y cuál es ese día de la visitación divina en el cual nosotros estamos viviendo, y podemos ver que lo que el pueblo de Israel rechazó en su entrada triunfal a Jerusalén, hoy en nuestro tiempo nosotros lo hemos recibido. Ellos rechazaron la primera venida del Señor a Jerusalén en su entrada triunfal como Cordero de Dios. Ellos también le rechazaron cuando clamaban que era el rey, el hijo de David. Todo ellos lo rechazaron, pero nosotros en nuestro tiempo lo hemos recibido como Rey de Reyes, Señor de Señores, como el hijo de David,
todo esto lo hemos reconocido nosotros, hemos reconocido la venida del reino, hemos reconocido todas estas cosas en el cumplimiento de sus promesas para nuestro tiempo, en el cumplimiento de su venida a la Jerusalén celestial. Así es que la Jerusalén celestial que somos nosotros, estamos regocijándonos, estamos alegres, felices y contentos con la visitación divina en este día de la visitación divina. Estamos reconociendo el día, el tiempo de la visitación divina, y estamos reconociendo esa visitación divina que Él prometió para este tiempo, para este día en el cual nosotros estamos viviendo. Bueno, ya nuestro hermano Bermúdez está listo, puede pasar por aquí ya. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a mí también, y a nuestro hermano Bermúdez, y ya estaremos nuevamente con ustedes, como les dije, el próximo viernes a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde para comenzar. Así es que estaremos antes de las 3 de la tarde, porque ya a las 3 de la tarde estaremos comenzando. Así es que esperamos que cada uno de ustedes también llegue antes de las 3 para que ya esté acomodado cuando sean las 3 de la tarde, y así comenzar a las 3 de la tarde en punto, que sea hora no latina, no latinoamericana, porque la hora latinoamericana dicen a las 3 y algunas veces empiezan a las 4 o a las 5, pero nosotros pues estamos acostumbrados a comenzar a la hora exacta, y continuaremos comenzando a la hora exacta que se diga que se ha de comenzar. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo a todos con todas las bendiciones de la visitación divina en su entrada triunfal a la Jerusalén celestial. Gracias a Dios.